Bienvenidos a todos, qué bueno que ya nos acompañan en el estudio de la Biblia. Espero de que estén en sus casas listos para estudiarla, y aquellos que aún no han llegado a su casa, creo que la mayor parte de ustedes son los que nos escuchan desde Radio Progreso. Comentarles de que nos escuchan una semana después de lo que nosotros vamos leyendo. Entonces, probablemente si ustedes algún día deseen ir al día con lo que nosotros estamos estudiando, pueden buscarnos en Facebook a través de la Capilla Central, en la página ahí, y estar al día con la transmisión todos los días. Los demás, bienvenidos, como siempre. Atrás de mí está la iglesia, atrás de mí está el púlpito, y como que si todos estuviéramos juntos acá, vamos a conversar sobre lo que Dios va a hablar a nuestra vida hoy. Así que oremos. Jesús, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y porque a través de ella tú nos confrontas y tú nos consuelas. Te pedimos, Jesús, de que sea alguna de las dos cosas esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando del capítulo 10 de Isaías al capítulo 13. Isaías no es un libro tan fácil, es un libro profético. Y si nosotros ignoramos bastante de la historia de Israel, especialmente post guerra civil, vamos a tener un gran problema interpretando lo que ahí dice. También es un libro que de repente en un capítulo está hablando a una nación y en el otro capítulo se pasa a hablar directamente al mundo y a lo que va a suceder en el final de los tiempos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta para estudiar los capítulos de hoy. ¿Contra quiénes está dirigido el verso 10, capítulo 1? Entonces déjenme leerles el capítulo 10 y el verso 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Está dirigido este verso para los jueces injustos de Israel. Y si ustedes quieren saber por qué eran injustos o por qué entraban en la categoría de injustos, les recomiendo pasar un buen tiempo en el verso 2 escribiendo y detallando y enumerando cada uno de los literales del por qué la Biblia dice que eran injustos. Y primero Dios, ustedes y yo no nos encontremos en ninguno de ellos. Dice el verso 2, porque apartan el juicio de los pobres, o sea, no permiten que los pobres, que los que no tienen recursos, tengan opción a un buen sistema de justicia o a la equidad, sino que siempre están promoviendo que los que tienen más recursos puedan obtener justicia o que la justicia les beneficie a ellos. El segundo, quitan el derecho de los afligidos. Eso significa que aquellos que están siendo afligidos, aquellos que son los que están sufriendo la opresión de otros, no tengan derecho a expresarse. Una persona ya afligida, quitarle el derecho de poder decir lo que está sufriendo. La 3, para despojar a las viudas, o sea, las mujeres que han perdido todo, dejarlas sin lo poco que tienen y robar a los huérfanos. O sea, las personas que no tienen padres o madres, e incluso dejarles sin lo que puedan llegar a obtener. Básicamente, los jueces injustos son todos aquellos que ven a los que están sufriendo y se aprovechan de su sufrimiento, o lejos de consolarles, les traen más peso a su agravio. Es triste mencionar cómo es que hay algunos que toman la justicia en sus manos y traen sufrimiento a alguien que ya está sufriendo.
Hermanos, nuestra iglesia debería de tener personas que trata con compasión a los que están pasando un mal momento, que trata con amor a aquellos que no tienen muchos recursos. Digo esto porque son muchos los que se aprovechan de la ignorancia de la gente, tratando de vender cosas que no son buenas, tratando de dar servicios que no son honestos. Sin importar cuál sea vuestra profesión, asegurémonos de que no estamos siendo personas que se aprovechan de la miseria de otros. La pregunta número 2 de Isaías dice así: vara y báculo de mi furor. ¿Qué significa una vara y un báculo? Eran los instrumentos que ocupaban los pastores para dirigir o guiar a las ovejas o a los rebaños. Todos los pastores necesitaban este instrumento porque no solo les ayudaba a la hora de caminar por senderos difíciles, sino que era una extensión de sus brazos. Había lugares a los que ellos no podían llegar y para ello ocupaban una gran vara de unos 3 metros con la cual podían alcanzar a las ovejas que se estaban descarriando del rebaño y así poderlas mantener en una forma de pelotón. Para eso servía la vara. Además servía como instrumento de castigo. Cuando una de las ovejas insistía en descarrilarse, le quebraba la patita con la vara. El báculo era otra forma de decir a un bastón. Era siempre un instrumento que utilizaban los pastores de oveja. Ahora, ¿a quién le dijo Dios que iba a ser la vara y el báculo de su furor o de su ira? Se lo dijo a Asiria. Al pueblo de Siria y al rey de Asiria les dijo: yo los voy a ocupar a ustedes para que instruyan, para que guíen a mi pueblo a darse cuenta de que se han olvidado de mí, para que rectifiquen a mi pueblo y de una forma quiebren la patita de mi pueblo y se den cuenta de que están yendo por un mal camino. Sí, Dios le permitió a los asirios conquistar y castigar a los judíos porque eran una herramienta de Dios los asirios. El problema fue que los asirios, al cometer tantas guerras o al hacer tantas guerras, empezaron a creer que había en ellos algún tipo de fuerza o de poder. Se olvidaron que el que en realidad los estaba usando era Dios, no eran ellos mismos. Tanto así que dice en el verso 13 la frase de que los asirios empezaron a decir sobre mí mismo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Imagínense los asirios diciendo que ellos habían logrado todo eso, no sabiendo de que si Dios no lo hubiera permitido, ellos no hubieran llegado ni siquiera a 1 metro cerca de los judíos. No hubieran podido ni siquiera salir de su ciudad. Así se ven aquellos que creen o aquellos que creemos que parte de las cosas que obtenemos en nuestra vida es por nuestro esfuerzo. Claro, el caballo se prepara para la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Sin Dios es imposible que nosotros podamos alcanzar algún tipo de éxito. La pregunta número 3 es: ¿qué significa la palabra pérfida? Es una palabra hebrea que significa hipócrita. La pregunta 4 significa, la pregunta 4 dice: ¿se gloriará el hacha contra el que la usa? Es que escuchan el verso 15, literalmente hace esa pregunta. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que no levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Dios está diciéndoles, ¿se imaginan algún hacha diciendo: yo no te necesito, leñador,
una sierra diciendo, yo no te necesito, carpintero. Yo puedo hacerlo sin vos. En mí está la fuerza. Eso es lo que básicamente el Señor está diciendo a su pueblo a través de esa figura literaria. La pregunta número 5 dice, explique el verso 1 del capítulo 11. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Vamos a leer el verso. Saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si ustedes fueron acuciosos al estudiar la Biblia e hicieron lo que yo les recomendé con el verso 2, de enumerar los literales que Isaías está diciendo ahí, se pudieron dar cuenta que ahí se habla de 7 espíritus que el retoño del tronco de Isaí iba a tener. ¿Y quién es el retoño del tronco de Isaí o el vástago? Es el Mesías, es Jesús, el hijo de David, y David es hijo de Isaí. Entonces, Isaías nos está profetizando el reino del Mesías y nos dice cómo va a ser la persona que va a reinar. O sea, nos está describiendo a Jesús. Entonces escuchen los espíritus otra vez. Sabio, espíritu de sabiduría, va a ser sabio. Bueno, es sabio, es inteligente, es consejero, tiene poder, tiene conocimiento, tiene temor de Jehová. Y el número 7 viene de la plenitud, viene de la perfección. Eso quiere decir, Jesús va a ser el Rey perfecto. El capítulo 11 se llama el reinado justo del Mesías, por lo que proféticamente nosotros entendemos que el reinado del Mesías es después de la segunda venida. Hablando sobre conceptos escatológicos, tenemos que recordar que la gran tribulación es la conquista y el juicio de Dios sobre la tierra, culminándola con la guerra en el Armagedón de Jesús protegiendo a los judíos contra el mundo, venciendo el mundo e instituyendo su reino milenial acá en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Y después de eso procede a enseñarnos cómo va a ser ese tiempo. Así que vamos a la pregunta 7, porque la pregunta 7 nos habla sobre eso. ¿Cuándo morará el lobo con el cordero? Escuchen esto. Dice el verso 6, morará el lobo con el cordero, y el león y el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Toda la vida silvestre, todas las leyes que nosotros conocemos hoy en día van a cambiar en el reino milenial. Incluso dice la Biblia que los animales carnívoros se harán herbívoros, ya no se comerán entre ellos, la violencia no estará más. Vamos a vivir en un lugar donde la paz y el gozo son lo que se vive a diario. Al pensar en eso, al pensar al lugar que vamos, deja de tener mucho sentido estarse esclavizando en este mundo. Deja de tener sentido esclavizarse emocionalmente en una carrera, en un trabajo secular, incluso en un ministerio. ¿Por qué esclavizarme emocionalmente con algo que no se acerca a lo que algún día voy a vivir en el reinado de Cristo? Hermanos, este es el lugar al que vamos. Este es el lugar donde pertenecemos. Un lugar donde reina la paz.
La pregunta número 8 dice, temática del capítulo 12. La temática del capítulo 12 dice así: cántico de acción de gracias. Y el verso 1 lo dice bastante literal. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Este es un pecador arrepentido hablando, diciendo, Dios, te fallé y sé que te enojaste contra mí. Lo sé y discúlpame, pero te doy gracias porque a pesar de que te fallé, tú alejaste todo el castigo y toda la culpa de mí y te olvidaste de eso. Escúchenlo otra vez. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Me amaste más a mí. Tu amor fue más grande que el pecado que cometí. Y eso, hermanos, es lo que nos tiene que dar consuelo esta noche. Que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. La pregunta número 7, bueno, esa era la pregunta número 8. La pregunta número 9 dice, explique el verso 16 del capítulo 13. Dice el verso 16 del capítulo 13. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Los medos se unieron a los persas para derrotar a Babilonia. Babilonia llegó a ser de los reinos más grandes que el mundo vivenció. Ahí estuvieron los ingenieros y los científicos más portentosos de esa época. Incluso el mismo Daniel describe el reinado de Babilonia como una cabeza de oro, llena de conocimiento y de riqueza. Pero Belsasar, el último rey de Babilonia, se rebeló contra Dios continuamente. Entonces Dios le puso fin al reinado de Babilonia y utilizó a los medos y a los persas para lograrlo. Es que cuando estos dos reinos unieron fuerzas, se volvieron poderosos, tanto como para destruir al reinado de Babilonia en ese momento. Y ahora los medos y los persas pasaron a ser herramientas, así como alguna vez los fueron con los asirios, con los israelitas, ahora los medo-persas lo iban a hacer con los babilonios. Y hay que acotar que dice el verso que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, porque los medos y persas eran conocidos por la actitud sangrienta y violenta con la que ellos solían pelear. Ellos no simplemente conquistaban un lugar, ellos tenían que cometer bastantes actos sangrientos. O sea, ellos no iban por la riqueza, ellos iban por saciar su sed de sangre. Se ha cumplido el verso 20 del capítulo 13. Veamos cómo dice el verso 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán su majada. Este verso está explicando que donde estuvo Babilonia, nunca nadie más va a volver a estar. Y es cierto, se cumplió. Los medo-persas habitaron Babilonia durante un tiempo, pero la desgastaron y después llegaron los griegos, después llegaron los romanos y cada uno de ellos fue destruyendo más y saqueando más y más la ciudad de Babilonia. Tenemos que recordar que cada uno de esos reinos imponían como capitales del mundo conocido sus propias ciudades natales o las capitales que a ellos mejor les parecían. Entonces iban a la capital de Babilonia, la saqueaban, sacaban los tesoros y luego los llevaban a sus
a sus propias capitales. Y así poco a poco fue desolada hasta que al terminar por los musulmanes fue destruida, hasta el día de hoy. Ustedes pueden buscar qué hay en Babilonia hoy. Algunos hasta dudan de que lo que creen que es Babilonia sea en realidad. Ha sido gracias a algunas excavaciones mesopotámicas que han encontrado algunas jarras con escrituras babilónicas que ellos aseguran de que es ahí. Y hay algunas ruinas que parecen los jardines colgantes, pero todo está lleno de dudas. Se cumplió la profecía que Dios habló. Vamos ahora a la guía de viviendo por encima del nivel de la mediocridad, de Swindoll. Vamos a la pregunta número 2. Dice, mencione la frase de Jaroslav a memorizar. Bueno, escuchen la frase como dice. Tradición es la fe viva de los que están muertos. Tradicionalismo es la fe muerta de los que están vivos. Hay una gran diferencia entre tradición y tradicionalismo. La tradición son todas aquellas verdades fundamentales a las que nosotros tenemos que apegarnos y a las que nosotros tenemos que anclarnos hasta nuestro corazón y nunca separarnos de ahí. ¿Cuáles son esas tradiciones de las cuales tenemos que estar seguros que nosotros vamos a ser inmovibles? Leer la Biblia, orar, servir al prójimo, ayunar, alabar al Señor, congregarse, etc. Hay algunas verdades bíblicas que no importa el contexto, son tradición y vienen de una vida con fe. Por eso dice, la tradición es la fe viva de los que están muertos. ¿Muertos a qué? Muertos en la carne, o sea, de los que han preferido morir en la carne, y eso es lo que vive en ellos. Su fe, esas cosas que nunca se van a despegar. ¿Y qué es el tradicionalismo? Que curiosamente es la pregunta 3. Es una tendencia que se aferra a las ideas, normas o costumbres del pasado. Son todas aquellas cosas que no son verdades bíblicas, sino que son preceptos o costumbres propias de un sistema eclesiástico, impuestas por hombres. Les voy a dar un ejemplo de qué sería un tradicionalismo. ¿Ustedes sabían que Calvino pasaba a predicar con un sombrero? ¿Entraba al culto con un sombrero? Ya me imagino muchos religiosos hoy en día diciendo qué pecador era Calvino, entrando con un gorro a cultos, un sombrero. Lo que no saben es que él lo hacía porque había fuertes corrientes de viento que provocaban que la gente se enfermara al tener la cabeza descubierta, y habían muchas aves que habitaban en los techos de los lugares donde él predicaba. Entonces ustedes deducirán lo que las aves hacían en las cabezas de las personas. Entonces, para protegerse de las aves y de las corrientes de viento, ellos usaban un sombrero. Ahora imagínense estos dos movimientos. El movimiento de los usuarios de sombrero en la iglesia, y todo aquel que no usa un sombrero es pecador. Y el movimiento de los que no permiten sombreros en la iglesia, y todo aquel que usa es pecador. Tradicionalistas. No se dan cuenta que sus preceptos eclesiásticos los vuelven ciegos a una vida espiritual que los lleve a vivir más allá del nivel de la mediocridad. Por eso la frase dice, el tradicionalismo es la fe muerta de los que están vivos. Ellos viven tanto en la carne que no se dan cuenta que su fe ya murió. E incluso Swindoll les dice que son como loros, porque vuelan bajo y se repiten todo lo que les digan. Y entonces el autor está haciendo la comparación. Aquellos que desean vivir más allá del tradicionalismo, ellos vuelan tan alto
que no se detienen a pensar en costumbres eclesiásticas, sino que van más allá y viven una relación con Cristo que se adapta, que es flexible a las necesidades de cada lugar. Saben, la iglesia Calvary Chapel empezó, o en sus inicios, estaba llena de un montón de personas que en nuestro tiempo, ustedes pueden contextualizarlo. Es más, ustedes elijan qué tipo de movimiento sería este. Calvary Chapel, cuando inició, fue conocida por ser de las pocas o únicas iglesias en aceptar hippies. Ustedes recordarán cómo se vestían los hippies y los surfers. Se vestían con pantalones cortos, con sandalias, sus camisetas floreadas, etc. Entonces, las iglesias en ese momento eran de las que nosotros hemos visto en las películas, que se llama First Baptist Church, la primera iglesia bautista no sé dónde, y la otra, y todos muy correctos y sus corbatas. Entonces, un hippie era totalmente prohibido que éste entrara a una iglesia por el tradicionalismo. Entonces, escuchen, el hippie tenía prohibido conocer a Jesús por no seguir los preceptos eclesiásticos de esa congregación. Entonces, Chuck Smith empezó a permitir que esas personas entraran así en la iglesia. Los tradicionalistas empezaron a verles de arriba para abajo, juzgándoles. Pero las águilas, que volaban más alto que los loros, empezaron a darles la bienvenida a todos ellos y a decirles: Jesús es capaz de cambiar tu vida. Tu pecado no es bienvenido, pero tú sí. Así que si venís con chancletas, si venís con pantalones cortos o tu camisa floreada, no importa. Lo importante es que viniste. Hay una referencia que vamos a terminar leyendo de cómo Swindoll describe a estas personas. Dice, en una de las páginas dice de la siguiente forma: compréndame que pienso en el cuadro mayor donde la verdad está en juego, no en diminutas escenas de inferior importancia, donde el puro gusto y las costumbres son asunto de preferencia. Algunos insisten, por ejemplo, que los protestantes deben de conducirse según la tradición de los reformadores, solo porque ellos lo hicieron de esa forma. Si bien tengo un gran aprecio por esos grandes hombres, no estoy de acuerdo. Él dice que el tradicionalismo es la actitud que resiste al cambio, a la adaptación o la alteración. Es aferrarse a una costumbre o un comportamiento mantenidos ciega y forzosamente. Es sospechar de lo nuevo, lo que al día y parece diferente. Es encontrar la seguridad y hasta la identidad en lo conocido y por lo tanto oponerse a todo lo que lo amenace. Es sustituir un sistema legalista a la libertad. Iglesia, espero de que nosotros no estemos cayendo en ser tradicionalistas y veamos más allá de lo superficial. Veamos más allá de que si cantamos con las luces encendidas, apagadas, que si cantamos parados o sentados, de que si venimos domingo en la mañana o en la tarde, de que si vamos a la iglesia o vamos a la misión. Y nos aferremos a los fundamentos de la Biblia. Y nos aferremos a Romanos 10 del 9 al 10. Confesar a Jesús con nuestra boca y creer que es Dios en nuestro corazón. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros. Espero que puedan acompañarnos mañana viernes.
Que el Señor le bendiga.